Saludo, queridos estudiantes de sexto de secundaria de nuestro Politécnico Max Enrique Sureña. Les habla su profesora Juana la Antigua, encargada del área de lengua española de nuestra institución. En las clases pasadas, precisamente en las dos últimas semanas, nosotros hemos estado trabajando con el tema del debate, recordando que el debate corresponde a los diálogos formales. ¿Por qué formales? Porque es un diálogo, es una discusión organizada y planificada. Es un diálogo cuyo fundamento es la argumentación. Habíamos dicho que el debate en su estructura tiene una apertura, tiene un cuerpo, una conclusión y una despedida que está a cargo del moderador o moderadora. Y también ustedes manejan la información no desde hace 2 semanas, sino desde siempre. ¿Cuáles son los roles que tienen los participantes en un debate? Reconociendo que los participantes son el moderador o moderadora, los oponentes, el público, y en múltiples oportunidades también es necesario que haya un secretario o secretaria. Para uno establecer un debate, en el mismo se deben utilizar los argumentos. Los argumentos a emplear son los de autoridad, los de hechos, de ejemplificación. Podemos utilizar también los de causa y efecto, los de datos estadísticos y hasta argumentar por analogía. El hecho es que sepamos defender nuestra postura. Lo que hoy nos concierne a cada uno de nosotros es trabajar con una actividad que se relaciona con los recursos lingüísticos propios del debate. Estos recursos lingüísticos o elementos propios de nuestra lengua son lo que generalmente utilizamos para defender la postura, sea este en favor o en contra, que tenemos dentro de un debate. Para esto voy a volver a compartir voy a compartir con ustedes la pantalla con la actividad que tenemos para que sea más fácil su realización. ¿Qué ustedes van a hacer? Sencillamente, de este material que tenemos aquí, que es para fortalecer las competencias vinculadas con el tema que estamos tratando, y en este caso es el debate, vamos a utilizar los siguientes ejercicios. El primer ejercicio se relaciona con el uso de los nombres o sustantivos. Los nombres o sustantivos, como ya sabemos, son las palabras, las formas. Cuando hablamos de formas, nos referimos a las categorías gramaticales como sustantivos, verbos, pronombres, adverbios, etcétera, etcétera. Pero hoy estamos hablando en esta ocasión nos referimos a los nombres o sustantivos. Entonces, cuando vamos a debatir un tema, utilizamos en el vocabulario temático los nombres o sustantivos. Aquí tenemos en este párrafo que forma parte de un debate transcrito, tenemos más de 23, dice 23, pero son más de 23 nombres o sustantivos. Les he pedido que seleccionen 20 de lo que tenemos. Ya tenemos 2 acá, videojuegos, deberes. Yo no voy a darle más detalles. Les tocará entonces trabajar los 18 que continúan. Lo van a hacer en un listado debajo del párrafo, en su cuaderno,
Y luego de realizar esta actividad, van a seleccionar 5, por lo menos 5 nombres o sustantivos de lo que ya escribieron en su cuaderno y van a redactar un párrafo con 2 oraciones, con el tema que usted elija. Pero debe cuidar la claridad y la cohesión, es decir, el uso adecuado de los signos de puntuación y de los conectores. Recuerden hablar del mismo tema dentro del párrafo. Si estamos hablando, por ejemplo, del aborto, no puede dentro de esa estructura llamada párrafo hablar de otro tema. Por eso que un párrafo debe tener unidad. En el punto número 3, se le dice que del fragmento que tenemos acá, que es otro párrafo, transcriba por lo menos 5 adjetivos. Hay 6 ahí, pero transcriba 5 adjetivos calificativos. ¿Cómo olvidar que los adjetivos calificativos son las formas gramaticales, las palabras que van a describir, van a caracterizar al nombre o sustantivo? Si nosotros estamos debatiendo un tema, podemos utilizar adjetivos calificativos para describir el tema que estamos defendiendo o con el cual estamos en contra. Yo tengo acá, por ejemplo, hay acertados estudios. Cuando yo digo acertados, quiero decir que son verdaderos, que son ciertos, que son fundamentados. Y estoy describiendo al sustantivo estudios. Estudios. Voy a ponerlo en negrita acá. Al sustantivo estudio. Entonces, coloquen ahí esos adjetivos y luego el punto 4, que se relaciona mucho con el punto 3, van a seleccionar 2 de esos adjetivos y van a escribir una oración para destacar, para hablar de un tema, para opinar de un tema que usted considere que es polémico. Para continuar, tenemos aquí los adverbios. Los adverbios son formas o categorías, son palabras que se escriben de la misma manera, es decir, no varían, son invariables. En los debates tenemos los adverbios de modo. Aquí lo hemos puesto de amarillito. Los adverbios de modo nos ayudan a presentar las diferentes maneras cómo hacemos nuestros argumentos, cómo exponemos los argumentos o razones con los cuales defendemos o refutamos la opinión o el argumento que tenga nuestro oponente en el debate. Aquí están sombreados, ¿verdad? Mientras que los adverbios de afirmación tienen una función muy peculiar. Nos ayudan a dar como válida la opinión o el argumento que tiene nuestro contrincante, pero también, y de esa manera podemos nosotros decir más adelante con un conector de contraste nuestra postura, nuestra posición. Me explico con un ejemplo. Yo puedo decir, ciertamente, los videojuegos, utilizo el adverbio de afirmación, ciertamente, pero aquí tenemos más, tenemos sí, que no lo coloqué, vamos a colocarlo acá, porque sí también es un adverbio de afirmación. Cuando yo digo ciertamente, los videojuegos ayudan a que los niños se entretengan en sus momentos de ocio, ¿verdad? Estoy validando lo que dice mi oponente, ¿verdad? Entonces digo, pero, utilizando un conector de contraste o de oposición, pero, puedo decir también, no obstante, deben ser administrados por los padres o tutores de los menores.
¿Ven de qué manera suavizo la primera parte, le doy la razón, pero luego lo contradigo, lo refuto? Aquí, ¿qué ejercicio van a hacer? Con un adverbio de afirmación y dos adverbios de modo de la lista que ya hemos hablado, vamos a escribir un párrafo de 2 a 3 oraciones. Y para esto le damos uno de estos 3 temas: el uso del celular en el aula, el castigo físico como disciplina en el hogar. Bueno, son 2 solamente. Van a elegir uno de los 2 temas. Recuerden siempre cuidar la cohesión, la claridad y la coherencia en lo que van a decir. Pasando al punto a la actividad número 3. Cuando hablamos de los textos orales y también escritos, ya nosotros sabemos en cuáles de estos tipos de textos podemos utilizar los verbos de opinión. Aquí tenemos una lista de verbos de opinión que están en infinitivo. Todos los verbos que terminan en ar, ir, están en infinitivo. Cuando yo digo afirmar, declarar, pero no lo vamos a utilizar de esa manera. Lo vamos a conjugar, lo vamos a convertir en un verbo en forma personal. Cuando yo digo, por ejemplo, afirmo que con las redes sociales se han acortado las distancias entre las personas. Ahí dice mi oración, ahí, pero esa oración es mía, usted no la utilice. Le di el ejemplo. Declaramos o la ONU declara que, ustedes sabrán, pero conjuguen, insisto que, reiteramos que, usted sabrá cómo lo hace, pero tiene la libertad de escoger uno, pero son 3, uno de estos 3 temas para hacer una oración sencilla. Pero mientras vamos explicando, usted puede ir trabajando en la medida de lo posible y es una manera también de ir interactuando con esta actividad y con este video tutorial que estamos realizando. Ya en el punto número 2 nos vamos a referir a los conectores de orden. Lo bueno que tienen los conectores de orden es que nos ayudan a ir colocando en orden de importancia los argumentos con los cuales estamos sustentando nuestra opinión o punto de vista en un debate. Y aquí le damos el listado de los distintos conectores de orden. Entonces, el ejercicio C es sencillo. Vamos a escribir un párrafo de 3 oraciones utilizando por lo menos 2 o 3 conectores de orden. Para hacer ese párrafo, en la primera oración van a escribir una opinión, una tesis, el punto de vista que tiene acerca de uno de estos temas que están aquí debajo. Y luego en la segunda oración pone una razón que justifique ese punto de vista que tiene. Y en la tercera oración coloca otra razón o argumento para apoyar. Una aclaración. Esa opinión que tiene puede estar en favor o en contra del tema que tenemos acá, del tema que escogió. Pasando a los adverbios, vamos a darle un espacio. Acá, no, así no me gusta. Pasando a los adverbios de afirmación. Los adverbios de afirmación, de duda y los adverbios de grado, que también se le llama de cantidad. Podemos decir que los de afirmación ya lo tenemos por más arriba, no lo vamos a socializar, pero los de duda nos permite cuestionar las razones o argumentos que expone nuestro contrincante, que expone el debatiente, que está en contra de nuestra postura. Mientras que los adverbios de grado, los adverbios de grado o de cantidad
nos van a ayudar a expresar el nivel, podemos en cierto modo decir el tamaño de el argumento razón que queremos exponer o con el cual nos estamos oponiendo. Si yo digo, por ejemplo, las evidencias en torno al uso de la juca son suficientes para prohibir el uso de la misma. Es un ejemplo, es un ejemplo. ¿Qué le podemos decir aquí? Que los adverbios no varían, es decir, no expresan ni género ni número, pero nos ayudan a expresar distintas circunstancias en las que estamos expresando nuestras razones o argumentos. Por último, tenemos que tomar en cuenta, los adverbios de negación son solo 3. No, nunca y jamás. Son solo 3. Nos ayudan a contradecir lo que dice nuestro oponente. Si pasamos a los adverbios, a los conectores de ejemplificación y contraste, recuerden que ya usted lo tiene las informaciones en su cuaderno, en los otros temas que ya hemos trabajado. ¿Qué ejercicio van a hacer con las explicaciones que hemos dado? Muy fácil. Van a escribir un párrafo de 3 a 4 oraciones empleando un adverbio de afirmación, uno de duda, otro de cantidad y uno más de negación. Van a pensar un poquito. En ese mismo párrafo, los invito a que utilicen un conector de contraste, pero sin embargo, no obstante, y si usted desea, puede añadir un conector de ejemplificación. Solamente van a escoger uno de estos temas que tenemos aquí. La violencia de género, puede escoger también, si no le gusta ese, puede tomar la delincuencia en la República Dominicana, la homosexualidad o las drogas y los jóvenes. Un solo de esos temas. Pasando a la actividad número 4, nos encontramos con las preposiciones. Las preposiciones, al igual que los adverbios, son formas o categorías gramaticales que no varían en su escritura, pero que nos van a ayudar a unir una palabra con otra. Ya desde siempre, ustedes, desde que empezaron a hablar, utilizan las preposiciones o las frases que equivalen a las preposiciones. Tenemos, por ejemplo, a través. A través representa la preposición entre, ¿verdad que sí? De rumbo a representa la preposición, miren qué interesante, de rumbo a la preposición hasta. Por eso es que se le llaman locuciones preposicionales, que equivalen a una preposición. Las preposiciones son 19. Aquí tenemos incluso vía. Hey, te mandé una clase vía WhatsApp. Continuamos aquí. Este ejercicio está para comérselo. Vamos a colocar acá la preposición. Vamos a arreglar esto. Ok, ok. Por fin ya sé cuál es la preposición. Yo escribí esta parte, pero no había dado no lograba colocar cuál era la preposición. Y ahora, mientras socializamos esto, resulta y viene a ser que la preposición que debemos colocar acá, ¿cuál sería? Se la voy a decir, porque es que no me aguanto. Mírenla acá. Esa es la que va. Esa es la
Esa es la preposición que iba acá o que va. Desde que trabajo contigo no puedo salir con, ¿verdad que sí? Colocándolo acá, con mis amigos por la noche. Está muy sencillo. Van a hacer lo mismo en el ejercicio B. Colocar preposiciones para completar este párrafo que tenemos aquí. Aquí son oraciones independientes, pero aquí tenemos un párrafo. Y por último, para fortalecer esta competencia, van a escribir una opinión con una oración, utilizando cada grupo de preposiciones. Yo hice el ejemplo 4. Utilicé de, para, con, sin y por. Aclaración. No es necesario que estén en el mismo orden en el que están colocadas. Y para esto se lo demuestro aquí. Con el ejemplo 4. Utilicé la preposición con de primero, pero aquí está en tercer lugar. Aquí la vemos en tercer lugar, pero yo la coloqué acá de primero. Miren acá. La coloqué de primero. Con la voluntad de los alumnos y con el apoyo de sus tutores. Ahí miren otra acá. Y con el apoyo de sus tutores se podrá salir victoriosos y sin frustraciones de este año escolar por su futuro y para la patria. Señor, que así sea. Continuamos ya aquí con las conjunciones coordinantes y subordinantes. Desde que trabajamos el análisis argumentativo, el ensayo argumentativo, desde que cuando trabajamos la reseña de textos, de obras audiovisuales, estamos utilizando las conjunciones coordinantes y subordinantes. Las conjunciones tampoco varían, al igual que las preposiciones, pero nos van a ayudar a unir oraciones. Fundamentalmente, las conjunciones se usan para unir oraciones, mientras que las preposiciones, la principal función que tienen es la de unir una palabra con otra. Las conjunciones van a unir un pedazo grande, casi siempre, de oración con otra. Las conjunciones coordinantes son 5. Las copulativas, aquí le mencionamos cuáles son y decimos y le ponemos incluso ejemplos. Ya ustedes tienen experiencia con los temas que hemos trabajado anteriormente. Copulativas, distributivas, adversativas, explicativas y disyuntivas. ¿Qué van a hacer? Van a colocar acá como ejercicio. En la rayita van a colocar en su cuaderno, lógicamente, la conjunción coordinada que debe ir según el sentido de la oración. Esto está regalado. En el ejercicio 2 van a construir, van a redactar una oración con cada grupo de conjunciones coordinadas que están aquí. Yo utilicé un ejemplo. Déjame ver. Ok, miren cuál utilicé. Déjame ver si está acá. Creo que no lo utilicé. Creo que el ejemplo no está acá. Habría que ver. Los estudiantes debieron hacer un debate e iniciar su planificación. Fue esta la que utilicé. Ok. Los estudiantes debieron hacer un debate e iniciar su planificación, pero la profesora no asistió al liceo. Es decir, la actividad no se llevó a cabo. Miren acá, utilicé el ejemplo A. No tienen que llevar tampoco aquí el mismo orden. Por último, en el ejercicio número 5, vamos a hablar de las oraciones, de las conjunciones subordinantes. Las subordinantes nos van a ayudar a enlazar una proposición. Cuando hablamos de proposición, hablamos de una parte de una oración compuesta que tiene forma de oración, pero va a incluirse en esa oración compuesta. Vamos a dedicar un ratito a esto. Por ejemplo, yo tengo aquí, miren acá, tengo acá
aquí tenemos una proposición. Los científicos dijeron, y tengo acá que la cura del COVID no existe aún. Miren acá, vamos a ponerle otro color para que me puedan entender mejor. Miren aquí. Aquí yo tengo una proposición y aquí tengo la otra. Como son conjunciones subordinantes las que estamos trabajando, en este caso tenemos la completiva que va a completar esa segunda proposición. Pero todo esto que tenemos aquí, tanto la parte amarilla como la azul, forman una oración compuesta. Se le llama compuesta, ¿verdad? Porque tiene más de una sola, debe tener dos o más formas verbales. Si te das cuenta, tengo aquí, dijeron, la primera forma verbal, y tenemos aquí existe, que es la segunda forma verbal. Pero esta oración compuesta está dividida en dos partes y unida por la conjunción completiva que, para continuar, tenemos aquí las temporales que indican tiempo, causales que ya la conocemos, finales, tenemos las condicionales que son dado que, sí, que no se puede confundir con el adverbio de afirmación sí, que lleva tilde. Tenemos la de modo. Todas estas conjunciones están explicadas y además se le da un ejemplo para que la puedan entender mejor. ¿Qué van a hacer? Tenemos las comparativas, las concesivas, que me encantan y ayudan mucho en el debate y en el ensayo argumentativo. Tenemos las consecutivas. Finalmente, ¿qué vamos a hacer con esas conjunciones? Lo mismo que hicimos en las conjunciones coordinadas, completar en la rayita con la conjunción de la lista que tenemos acá, vamos a completar acá en nuestro cuaderno con la conjunción completiva. Incluso entre paréntesis se le dice cuál es la que hay que colocar en esa conjunción subordinada. Se le dice entre paréntesis. Y luego de acá vamos a hacer lo mismo que hicimos con las conjunciones coordinadas. Escribir una oración. Aquí tenemos un ejemplo, el ejemplo A, con el fin de que, a pesar de que, por lo que. Para hacer esas oraciones van a utilizar un tema que sea de posible debate. Sería muy interesante. Al utilizar el ejemplo A, tenemos aquí, a pesar de que, ustedes ven que no es necesario que usemos el mismo orden tampoco, a pesar de que los trabajadores se quejaron en el ayuntamiento. Ay, Dios mío, le voy a poner aquí que los estudiantes se quejaron en el ayuntamiento, las autoridades no le hicieron caso, por lo que se fueron señores, esto es hipotético, Palacio Nacional. Se fueron al Palacio Nacional, nacional, ok, nacional, con el fin de que se hiciera una protesta pacífica. Se hiciera una protesta pacífica. No es necesario que tenga el mismo orden. Miren, lo hice a la salud de ustedes, pero en el trabajo fotocopiado y en el que les mandé en su grupo de WhatsApp, no dice lo que tenemos aquí. Miren, aquí le dan otras conjunciones subordinantes con las cuales van a construir, van a redactar esas producciones escritas. Entonces,
¿Qué les digo? Hasta aquí hemos llegado. Creo que fue un video un poquito extenso, un video tutorial extenso, pero sé también que lo van a aprovechar. Hasta la vista, jóvenes, y hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.